A ver, estábamos con el pronunciamiento de Riego. Consigue triunfar, ¿vale? Riego tenía un ejército a su cargo que estaba encargado de irse hasta América y sofocar los intentos de independencia en América. Pero ese ejército no va a ir a América, sino que va a dirigirse hacia Madrid para forzar a Fernando VII que acepte la Constitución de Cádiz. La mayoría de los liberales, bueno, digamos que la mayoría de los liberales que eran verdaderamente poderosos o importantes eran militares. Por eso, dentro del ejército va a haber gente que va a seguir a Riego y a su pronunciamiento para imponer a Fernando VII la Constitución. Fernando VII la acepta, marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Estuvimos leyendo esto de lo que se supone que ha escrito y dijo, pronunció en un discurso Fernando VII, de que ya tenéis cortes, que las cortes os van a hacer hombres libres, el genio odioso de la tiranía huye de nuestro feliz suelo, ¿no? Como si él fuera la persona más interesada en que hubiera cortes, ¿no? Cuando es mentira. Pero el caso es que los liberales van a pensar que realmente estaban teniendo ante ellos la oportunidad de que se constituyera un régimen liberal como ellos querían, como ellos creían que tenía que hacerse. El trienio liberal en España, ese pronunciamiento de Riego, va a ser un ejemplo para muchos otros territorios de Europa. Por ejemplo, en Nápoles, en Sicilia, se van a hacer otros levantamientos liberales frente al poder autoritario que tenía en esos lugares, frente a Austria, tomando como ejemplo a España. Entonces, este pronunciamiento de Riego va a tener una importancia en toda Europa, porque otros países, otros territorios de Europa van a tomar el ejemplo de España para ellos también intentar imponer el liberalismo a sus gobernantes. Eso va a enfadar bastante al resto de potencias europeas, lo veremos después. Bueno, esto es el segundo intento de revolución liberal burguesa. El primero era la Constitución de Cádiz, las Cortes de Cádiz, ahora estamos con el segundo. Solo va a durar 3 años, pero van a ser 3 años en los que va a ir todo muy, muy rápido, realmente. Fernando VII va a intentar, con todos los poderes que pueda, todas las posibilidades que de la Constitución de Cádiz, las va a utilizar para intentar entorpecer al gobierno liberal. Fernando VII, aunque estuviera en Madrid, aunque él estuviera participando del gobierno, realmente Fernando VII da muestra constantemente de que él quería entorpecer a los liberales, molestarles, intentar hacer que las leyes se aprobaran de la forma más lenta posible. ¿Vale? Ese es el objetivo que va a tener Fernando VII durante el trienio liberal. Va a intentar sancionar las leyes, perdón, va a intentar retrasar la sanción de las leyes. Acordaros que lo hemos leído ahora mismo en el comentario de texto, que las leyes se hacen, el poder legislativo es compartido entre el rey y las cortes. Entonces las cortes proponen la ley, pero el rey la tiene que sancionar, el rey la tiene que dar el visto bueno. Entonces Fernando VII va a retrasar todo lo posible el dar el visto bueno a las leyes. Luego, a la hora de explicar la política del trienio liberal, vamos a mencionar que hay en realidad una división dentro de los liberales, ¿vale? Mientras que en Cádiz todos los liberales habían estado muy, muy unidos y gracias a estar muy unidos, habían conseguido un éxito político, que es la Constitución de Cádiz. Ahora, en el trienio liberal, se van a disgregar, se van a separar en dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Bueno, pues va a haber unos moderados, que se llaman los doceañistas, por la Constitución de 1812, y los veinteañistas o los exaltados, que son los que van a ser más radicales. Ahora, las diferencias entre ambos. Los doceañistas eran personas que habían vivido las Cortes de Cádiz, eran los principales protagonistas, los cabecillas del movimiento liberal en Cádiz, era gente que había vivido las Cortes de Cádiz. Y que 7, 8 años después de la Constitución de Cádiz se habían hecho más moderados. Es como que se habían ido este típico dicho de que cuando eres joven eres muy radical, pero cuando te vas haciendo mayor ya verás cómo te vas haciendo más conservador, ¿no? Te vas calmando. Pues eso es lo que les había pasado a estos hombres, que aunque habían sido muy, muy liberales durante la Constitución de Cádiz, 8 años después eran más moderados. Entonces, esta gente, los doceañistas, creían que había que ir poco a poco, que no había que ir demasiado rápido en implantar el liberalismo, que había que hacerlo de forma tranquila, de forma ordenada, ¿vale? Son liberales que creen que hay que ir a un paso más lento. Y hay que valorar que en Europa no hay casi regímenes liberales. Solo había un régimen liberal dentro del Reino Unido, dentro de Inglaterra.
El resto de países eran todos absolutistas. Entonces había mucho peligro de que si eras demasiado radical, los otros poderes absolutistas te lo impidieran. Entonces esta gente creía que había que ir poquito a poco, despacio. Pero luego estaban los que habían sido los protagonistas del pronunciamiento de Riego. Y ellos eran más exaltados, ellos creían que había que aprovechar la oportunidad e ir lo más rápido posible para implantar el liberalismo. Entonces esa es la diferencia, ¿vale? Ir muy rápido, aprovechar la oportunidad para implantar el liberalismo ya, o bien ir más poco a poco y que dure más tiempo. Esos serían los dos planteamientos. Bueno, estos veinteañistas, los exaltados, tenían como apoyo social unas sociedades que se formaron durante el pronunciamiento de Riego en España que se llamaban las sociedades patrióticas. Y eso va a tener bastante importancia en España, porque fue la herramienta con la que los liberales concienciaron políticamente a la gente de las ciudades. Yo os decía con la Constitución de Cádiz que los liberales eran una minoría, unos intelectuales, unos ricos, ¿no? Y que eso no llegaba a la gente de a pie, que los campesinos, que la gente de las ciudades seguían siendo absolutistas, creían en lo que habían vivido siempre. Ahora empieza a cambiar, porque esas sociedades patrióticas se dedican a dar discursos, se dedican a hacer reuniones, invitan a la gente a participar de la política. Entonces, por primera vez vemos un intento de politización de la sociedad, en este caso urbana, porque no podía haber sociedades en todos los sitios. En el campo es muy difícil que estas cosas lleguen. ¿Entendéis qué es lo que son las sociedades patrióticas? ¿Queda más o menos claro? Bueno, este tema es brutalmente largo, en verdad, ¿vale? Entonces yo voy a explicar muchas más cosas de las que luego en verdad os va a dar pie a poder explicar. Pero esto de que los exaltados a través de las sociedades patrióticas consiguen extender la ideología liberal entre el pueblo, eso yo sí que lo pondría. Creo que en el libro no está, por cierto. Bueno, líderes de ambos grupos, ¿vale? Había muchos líderes, pero dentro de los moderados estaría el conde de Toreno y dentro de los veinteañistas está Flórez Estrada. Esto es para aquellos que consideréis que sois capaces de memorizar muchísimos nombres. Flórez Estrada es más importante mencionarle quizás de los dos, si queréis aprender nombres. Bueno, los liberales, como os he dicho, van a separarse en dos grupos, ¿no? Y no están de acuerdo en cómo hay que llevar a cabo la reforma liberal. Pero sí que tenían los dos, claro, estaban de acuerdo en que había que conseguir acelerar la obra de Cádiz, es decir, intentar aunar esfuerzos, no en el cómo, pero sí en el qué. ¿En qué? Pues en acabar con el antiguo régimen. Fernando VII, en el sexenio absolutista, ha reimplantado el antiguo régimen. Los liberales, aunque estén divididos en dos grupos, están de acuerdo que hay que acabar con el antiguo régimen, con ese absolutismo. Entonces, medidas que se llevan a cabo durante el trienio liberal, durante estos 3 años, medidas. Suprimir los mayorazgos, de nuevo, ¿vale? ¿Se había hecho en Cádiz? Sí, pero Fernando VII lo había reimplantado. Entonces, hay que volver a acabar con el mayorazgo. Recordad que el mayorazgo era ese derecho que tenían los nobles a que todas las propiedades estuvieran unidas y no pudieran venderse por separado. Los liberales lo querían hacer para que más gente pudiera comprar tierras para poder cultivar, para ponerlas en cultivo. Prohíben a la iglesia adquirir bienes inmuebles, lo mismo, evitar que la iglesia vuelva a acaparar las manos muertas. Lo que querían era intentar evitar que las tierras cayeran en gente que no las iba a utilizar. Mejor que caigan en una persona que sí que las quiere utilizar para invertir, para mejorarlas, para producir más. Bueno, establecer las bases para una desamortización de las tierras eclesiásticas. Las desamortizaciones en verdad se estudian en el punto 6.2, creo que son las dos desamortizaciones del siglo XIX. Pero no significa que hubiera habido intentos de desamortización antes. Bueno, pues aquí también hay un intento de desamortizar. Es decir, quitarle a la iglesia las tierras que no cultivan para que se pongan en venta y alguien las cultive. Eso es desamortizar. Y luego abolir el régimen señorial, que ya recordáis que Fernando VII esto sí que lo apoyaba, pero en el trienio liberal se va a acabar con los señoríos territoriales y solariegos, haciendo que se conviertan en propiedades particulares. Bueno, pero todas estas medidas, como hemos dicho, Fernando VII las va a estar constantemente torpedeando, retrasando.
Entonces, en verdad, casi no hubo tiempo de llevarlas a cabo. Van a ser más bien intentos que medidas que se llevan a cabo. Apenas hubo tiempo de llevar a cabo las nuevas, perdón, de llevar a la práctica las nuevas leyes. Bueno, reacción absolutista. El trienio liberal ha impuesto a Fernando VII la Constitución de Cádiz, pero eso no significa que los absolutistas que escribieron la declaración, ay Dios mío, el manifiesto de los persas, esa gente que había escrito el manifiesto de los persas, los que estaban a favor del absolutismo, se vayan a quedar con los brazos cruzados, ni mucho menos. Entonces va a haber bastantes esfuerzos con apoyo del rey, porque Fernando VII va a apoyar a esta gente, porque Fernando VII odia el liberalismo y cree y quiere volver al absolutismo, que era lo que él realmente creía. Entonces esos absolutistas van a llevar a cabo diferentes medidas para conseguir que el trienio liberal se vaya al garete e imponer el absolutismo. Entonces, por ejemplo, van a crear fuerzas guerrilleras en Navarra y en Cataluña. ¿Por qué en Navarra y en Cataluña? Pues por los fueros. Lo que os había dicho antes, la Constitución de Cádiz acaba con los fueros, acaba con que haya leyes especiales para determinados territorios. Entonces, en Navarra, en Cádiz, en Cataluña, en el País Vasco, es donde más fácil es que la gente tome las armas frente al liberalismo. Estas fuerzas guerrilleras son gente del pueblo que toma las armas para matar a los liberales, para enfrentarse a ellos. Dime. Uy, es que porcentajes es muy difícil. Yo diría que la mayoría de la gente era política y seguían a quien mandara en su pueblo. Entonces, si tú caías en un pueblo que resulta que el cacique que mandaba, la persona que era poderosa, estaba a favor de unos, era muy probable que te forzaran a apoyar esa perspectiva. Realmente aquí estamos todavía en un juego casi de élites. Bueno, primero entonces fuerzas guerrilleras para acabar con, vamos, para enfrentarse a los liberales en Cataluña y Navarra. Segundo ejemplo de esto. En Cataluña, en un pueblo que va a ser bastante mencionado, la Seu de Urgell, que está bastante cerca de la frontera de Francia, van a crear una regencia. Una regencia igual que cuando la guerra de independencia. Dicen, Fernando VII está preso, está cautivo de los liberales en Madrid. Entonces, como está cautivo, no le dejan expresarse libremente. Y Fernando VII es absolutista. Entonces, nosotros hacemos una regencia en Cataluña para defender esos intereses, para decir que nosotros somos los que realmente hablamos por Fernando VII, que no es libre para hablar con sus propias ideas. Esa sería la idea. Y luego también va a haber intentos de golpes de Estado, sublevaciones. Dentro de la Guardia Real va a haber un intento de sublevación en 1822 que no va a triunfar, ¿vale? En Madrid, el ejército, la guardia personal de Fernando VII va a intentar levantarse por las armas contra los liberales, pero van a ser sofocados por esto de aquí, la Milicia Nacional. Bueno, la Milicia Nacional es un tema bastante manido dentro del siglo XIX, ¿vale? Dentro del siglo XIX lo vamos a mencionar varias veces. El tema de la Milicia Nacional es, tú puedes poner una constitución, pero necesitas una mano armada, un ejército que defienda la constitución, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Tú puedes hacer una constitución de Cádiz, pero si el rey resulta que está en contra y el rey tiene a un ejército con él, tú tienes que por las armas defender esa constitución, ¿no? Entonces ya en la constitución de Cádiz se decía, dentro de la constitución de Cádiz está por escrito que se tenía que constituir una milicia nacional, es decir, un ejército que esté armado para defender los intereses de la Constitución de Cádiz. Precisamente se había creado para esto, por si acaso hay un ejército que se enfrenta a la Constitución de Cádiz, haya una milicia nacional que suprima por las armas, se enfrente militarmente a los rebeldes, a los que se están sublevando. Bueno, la milicia nacional en verdad la apoyaban más los exaltados que los moderados. Los veinteañistas estaban mucho más a favor de la milicia nacional que los doceañistas. Los doceañistas, que eran más moderados, creían que eso era demasiado radical. Porque, claro, estabas dando armas a la gente para que defendiera las visiones más exaltadas, más radicales de la Constitución de Cádiz. Por eso los doceañistas no estaban a favor de esto. ¿Qué va a pasar más adelante?
Bueno, pues que más adelante va a haber un debate entre los liberales moderados y los liberales más progresistas, en el que los moderados van a decir que lo que hay que hacer es una guardia civil, y van a crear la Guardia Civil que sigue existiendo hoy día, que se encargue de defender las leyes, mientras que los progresistas van a decir que hay que hacer una guardia, podríamos, a ver, podríamos llamarla Guardia Nacional, que en realidad se refiere a la Milicia Nacional. Entonces, el debate va a ser Guardia Civil o Milicia Nacional. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la Guardia Civil es el ejército y forma parte del ejército, y la Milicia Nacional son gente del pueblo, son gente de a pie. Entonces, ese es el debate, realmente. Bueno, entonces, este golpe de Estado, este intento de golpe de Estado de la Guardia Real en 1822, va a cambiar el trienio liberal. Va a cambiar la dirección del trienio liberal, porque hasta entonces, hasta 1822, el gobierno lo habían tenido los doceañistas. Pero a partir de esto, a partir de este golpe de Estado, quien va a empezar a tomar el poder son los veinteañistas, los exaltados, porque han visto, digamos, las orejas al lobo, ¿no? Han visto que el problema es real. Era una situación crítica. Entonces, los gobiernos, a partir de este golpe de Estado, van a ser exaltados, cuando antes habían sido principalmente moderados o doceañistas. Digamos que como que la situación se está tensando, y cuando se tensa la situación es más probable que los más radicales tomen el poder, ¿no? Es lo que pasa. Bueno, entonces, gobiernos exaltados. ¿Y qué hacen esos gobiernos exaltados? Pues van a promover de nuevo las sociedades patrióticas, las que había mencionado antes, que estaban politizando a la gente. Entonces, sociedades patrióticas y milicia nacional, durante este trienio liberal, van a ser el primer movimiento de politización de la gente, de que la gente de a pie tome partido en la política, realmente. ¿Ok? ¿Puedo pasar? Sí, ¿no? De verdad que esto es mucho, ¿vale? Yo estoy aquí explicando mucho, pero vosotros al final vais a contar lo básico. Hablaréis en el trienio liberal de la división entre liberales doceañistas, liberales veinteañistas, comentaréis lo de las sociedades patrióticas dentro de los veinteañistas, el debate entre reforma veloz o reforma lenta, luego hablar de que los absolutistas van a intentar promover golpes de Estado para acabar con el liberalismo, van a promover las guerrillas en Cataluña, en Navarra, y ahora ya mencionaréis que a partir de 1822 la situación se tensa, ¿no? Los radicales van a tomar el poder, y eso va a llamar a que los poderes extranjeros tomen parte de la política española. ¿Por qué? Bueno, pues yo ya os he comentado que las potencias que habían derrotado a Napoleón en 1815 se habían reunido para restaurar, y se llamaba así la restauración, restaurar la situación como si la Revolución Francesa nunca hubiera ocurrido, ¿no? Y dentro de esta restauración, las potencias que habían derrotado a Napoleón se ponen de acuerdo en que van a evitar que haya cualquier otra revolución en Europa, y que lo van a sofocar por las armas, y que si es en España, si es en Holanda, si es donde sea, se van a encargar de que no vuelva a ocurrir eso que había pasado con la Revolución Francesa. Resulta que en España, como os he dicho, es el único país en el que se está imponiendo una constitución liberal. Entonces supone un problema, supone una amenaza para las potencias absolutistas de Europa. ¿Para quiénes? Bueno, pues supone para Austria, supone para Prusia y supone para Rusia, que son las tres potencias absolutistas de Europa. Pero también lo supone para otro, que es Francia. Bueno, Austria, Prusia y Rusia, habían hecho una santa alianza. Una santa alianza. Y esa santa alianza tenía el interés, tenía el objetivo de frenar todo intento de revolución en Europa. Y Francia quería participar de esa santa alianza, porque Francia también vuelve a ser absolutista después de Napoleón. Vuelven a poner a los Borbones. Entonces, como os digo, España está suponiendo un ejemplo de revolución exaltada, y esto va a chocar con la situación en Europa, que era que había una santa alianza que se había comprometido entre Austria, Prusia y Rusia a sofocar cualquier intento de revolución, que precisamente es lo que está pasando en España. Entonces, una vez que el absolutismo dentro de España ha fracasado en su intento de derrotar a los liberales, esas potencias absolutistas europeas se reúnen en Italia.
la Santa Alianza se reúne en Italia, en Verona, en el Congreso de Verona. Y en Verona acuerdan que Francia se va a encargar de entrar con un ejército en España, de intervenir militarmente en España para restituir el absolutismo, para sofocar el liberalismo en España. ¿Cuál es la justificación? Que hay que sofocar un régimen, que es el español, que resulta un mal ejemplo para el resto de naciones europeas. No quieren que haya ningún ejemplo de revolución liberal exitosa en Europa, porque eso supone un mal precedente, porque eso supone que pueda volver a ocurrir la Revolución Francesa. Entonces, para sofocarlo, hay que intervenir militarmente en España. Y el ejército francés se va a conocer como los 100.000 hijos de San Luis, porque son 100.000 soldados los que van a entrar en la península. Son un poco menos, pero bueno, hacia los 100.000 soldados. Bueno, ¿esto queda más o menos claro? Si queréis que explique cualquier cosa, lo podéis decir. Vale. Entonces quedamos en que después de esa radicalización, a partir de 1822, las potencias absolutistas deciden que hay que frenar la situación en España y van a apoyar a que Francia intervenga militarmente en España. Vale. Entonces estos 100.000 hijos de San Luis van a intervenir en 1823 unos 80.000, 90.000, 100.000, entre 80.000 y 100.000 soldados. Muchos, ¿vale? Muchos más de los que tenía el gobierno liberal. Era una fuerza que estaba claro que iba a vencer por las armas, porque tenía mucho más poder. Además, tenían apoyo de la parte del ejército que era absolutista. No todo el ejército en España era liberal. Había muchos liberales dentro del ejército español, pero había una parte que no. Entonces van a contar incluso con 30.000 soldados españoles para su apoyo. Pero la forma en la que los franceses van a invadir España va a ser muy distinta a 1808. En 1808 los franceses invadieron España muy violentamente, muy violentamente, maltratando a la gente, robándole la comida. Eso ahora no va a ocurrir, porque quieren hacer una invasión mucho más ordenada. Pensad que el objetivo de Francia es demostrar a España que pueden ser absolutistas de una manera que convenza a la gente. Entonces, si tú invades España para acabar con el liberalismo, pero lo haces matando a todo el mundo, la gente va a ver el absolutismo como un enemigo, ¿no? No se trata de eso, se trata de hacer que España vuelva a ser absolutista y que vean el absolutismo como una liberación, como unos liberadores, no como un enemigo que te está imponiendo el absolutismo. Entonces los franceses van a intentar hacer una invasión mucho más ordenada, mucho más amable. No van a prohibir que el ejército francés, por ejemplo, robe la comida de la gente. Que si cogen comida de los pueblos, la paguen. Este tipo de cosas, para que tengan como buena prensa, para que el pueblo vea el absolutismo como algo bueno. Bueno, el gobierno constitucional va a huir. Estaban en Madrid, pues huyen a Sevilla y luego huyen a Cádiz. Un poco lo mismo que había pasado en 1808 con la Guerra de Independencia. El gobierno tiene que alejarse de la invasión. Entonces, para alejarte, para ponerte en el lugar más seguro posible, Cádiz, que ya sabéis que era una isla que permitía una defensa mucho mejor bueno, pues del gobierno frente a una posible invasión. Ese ejército constitucional, los que eran los liberales, eran muy inferiores. Hay historiadores que dicen que tenían unos 125.000 soldados. Pero esto es debatible. Hay muchos otros historiadores que piensan que no llegaban ni a los 50.000 soldados, los liberales. Bueno, ese gobierno que va a huir a Sevilla y luego a Cádiz, se va a llevar con ellos de rehén a Fernando VII. ¿Vale? Entonces, ya estáis viendo que en la vida de Fernando VII está constantemente preso, ¿no? Ya está, estuvo preso durante la Guerra de Independencia, ahora se le vuelven a llevar a Cádiz. Bueno, el líder del ejército francés, el que se encarga de comandar, es el duque de Angulema. Y tenéis que aprenderlo, ¿vale? Este señor tendríais que mencionarle. Podéis decir, pues el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, dirigido por el duque de Angulema. El duque de Angulema era el delfín de Francia. ¿Y qué es el delfín? Bueno, pues el delfín era un título en Francia que es lo mismo que aquí en España el príncipe de Asturias. Antes de que os vayáis, ¿sabéis lo que es el príncipe de Asturias en España, no? O princesa de Asturias. Es el título que se le da a quién? Al, al heredero. A quien vaya a ser el heredero.
Bueno, pues el delfín en Francia es lo mismo. Vale, os veo el próximo día.